Profesor? Buenas noches. Aquí mi grupo y yo vamos a exponer un trabajo llamado, en este caso, el informe monográfico del cultivo de mandarina, manejo post cosecha, industrialización, factores pre cosecha, factores del producto, factores del ambiente y tecnologías post cosecha. Tenemos acá nuestro equipo conformado por Chacón de la Cruz, Jesús Manuel, Salvador Floriano, Luz del Rocío, Salvador Mantilla, Sebastián, Vázquez, Reyes Mirko, Urtiaga, Pantaleón, Guilli, Zurita, Bobadilla, Marcelo, mi persona. Acá tenemos el índice y los puntos que vamos a tratar. Como punto número 1 tenemos a factores de precosecha. Punto número 2, factores del producto. Punto 3, factores del ambiente. Punto 4, índices de madurez. Punto 5, cosecha. 6, operación en el centro de empaque. 7, enfriamiento. Como punto 8, enfriado. El 9, almacenamiento. El punto 10, manejo de embalaje. El 11, problemas de calidad. El punto 12, operaciones de manejo post cosecha. Y tenemos el punto 13, tecnología de manejo post cosecha en cultivos. Tenemos aquí los factores de precosecha. Tenemos la preparación de la semilla, patrones más comunes usados en la mandarina. Como bien se tiene que saber en cuenta, la preparación de la semilla se tiene que tener de una planta madre con buenas características, como los patrones que tienen que ser tolerantes, en este caso, a determinados tipos de virus, a enfermedades criptógamas, por ejemplo, y a tipos de nematodos, ¿no? Por ejemplo, en este caso se puede ver que son sensibles o tolerantes y de acuerdo a este tipo de circunstancias van a ser óptimos, beneficiosos y sobre todo aptos para los requerimientos de producción, ¿no? En este caso tenemos el comportamiento de patrones frente a plagas y enfermedades, ¿no? También tenemos una influencia del patrón sobre la variedad injertada. En este caso, ¿cómo pueden los patrones influenciar, ¿no?, sobre la variedad injertada? Le puede otorgar un mayor vigor, una mejor producción, una mejor calidad de fruta y una maduración, ¿no? Esto va a ser muy importante para el término de post cosecha, ¿no? En este caso, factores de pre cosecha también, ¿no? Pero obviamente para el sistema productivo es muy importante obtener siempre el inicio, una buena referencia para, digamos, tener un plan de estudio, sobre todo un plan de desarrollo para obtener una buena calidad del fruto, ¿no? Acá tenemos luego la preparación del terreno. Tenemos un levantamiento topográfico indispensable para, digamos, si se quiere tener un sistema más tecnológico, como un riego, ¿no? Saber las curvas de nivel y todo eso, ¿no? Es importante el levantamiento topográfico. Un nivelado, ¿no? Para que obviamente el riego, si se va a hacer un riego tecnificado, sea óptimo y no presente alguna dificultad, porque esto tiene que ser muy, con referencias óptimas y muy bien estabilizado, ¿no? El subsolado, para en este caso romper las capas más duras, aunque sea arena, hay compactamiento, ¿no? Esa compactación puede generar una deficiencia en el cultivo de mandarina, ¿no? Como bien se sabe, por aquí tenemos algunas de las cosas que hasta qué nivel llega a las raíces. Eso va a ser muy indispensable tener en cuenta el subsolado. La instalación de riego, si es tecnificado, obviamente va a ser muy beneficioso para la instalación de un fertirriego, muy indispensable y con buenas características al final, ¿no? Aplicación de materia orgánica para que otorgue una buena característica a los suelos, ¿no? Mejor retención de la humedad y sobre todo una otorgación de los nutrientes a largo plazo, ¿no? Y de manera continua. Una formación de la cama indispensable, ¿no?, para mantener en este caso la humedad y poder generar ese tipo de condiciones y que el sistema de raíces pueda obtener lo mejor para un buen desarrollo, ¿no?, a largo plazo. Las podas. Tenemos aquí la poda de formación. Se puede iniciar al tercer año después de la plantación. En este caso se eliminan los brotes laterales, ¿no? Porque obviamente aquí estos brotes laterales no van a generar un peso y esto va a generar una caída de las ramas y eso va a ser improductivo.
La poda de fructificación mantiene los árboles en una condición de equilibrio vegetativo sobre la base. Es más rentable a largo plazo podar ligeramente todos los años que hacerlo fuertemente cada 2 o 3 años, ¿no? Obviamente indispensable para tener un mayor número productivo y poda de rejuvenecimiento, como su mismo nombre lo dice, para, digamos, se poda en su mayoría para en este caso generar nuevas yemas y así obtener una nueva producción en la campaña siguiente, una renovación de planta. Tenemos aquí el riego, una característica digamos, de los cítricos. Entonces las mandarinas que a la proyección de la copa es donde nosotros obtenemos el sistema radicular, ¿no? Tenemos que protegerlos de heladas y sobre todo que sea un riego localizado, es lo mejor lo que se puede otorgar a este tipo de cultivo. Requisito del suelo, que tenga un factor de profundidad del suelo, lo deseable que sea 70 centímetros. Por eso se hace el subsolado, para descompactar este tipo de fragipán que se puede encontrar a esta altura de 40 centímetros o esta nivelación. Profundidad del suelo a 60, textura que sea arcillosa 25%, un pH de 6 a 7.5, una conductividad eléctrica menor a 2, carbonatos totales menor a 10 y una cal activa menor a 2. Estos son los niveles deseados a nivel del parámetro suelo. Por otro lado tenemos aquí la función de los nutrientes en la maduración. Se tienen casi la mayoría de los nutrientes, como por ejemplo el nitrógeno, que mantiene los rendimientos y la acidez del fruto. El potasio maximiza el llenado del fruto y su tamaño. El calcio impulsa el crecimiento foliar y el vigor del árbol. El magnesio mantiene el llenado de los frutos, su tamaño y la condición. El zinc mantiene la calidad del fruto. El molibdeno mejora el contenido de jugo. El cobre previene la fragilidad de los frutos, algo llamado el corking, y el boro permite un movimiento adecuado de azúcares a los frutos. La función de los nutrientes en la post cosecha. A nivel de nitrógeno estimula el brote activo del follaje. El fósforo y potasio mantienen la productividad del árbol y el calcio mantiene la sanidad radicular del árbol y su productividad. El hierro, el magnesio y el zinc estimulan brotes foliares a nivel de post cosecha, después de la post cosecha. El control de las malezas, aquí tenemos a un personal, digamos, campesinos utilizando una técnica mecanizada, usando una herramienta del asadón. Por otro lado, obviamente aquí raspan la maleza y la eliminan de manera manual. Mecanizada, obviamente se utiliza una maquinaria agrícola, como en este caso la desmalezadora mecánica, ¿no? Y aquí voy a dar pase a mi compañero para que les explique el siguiente tema. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el siguiente punto que corresponde al manejo integrado, el cultivo de mandarina, señalando primeramente las principales plagas que consideramos en este cultivo. Uno es lo que vendría a ser la mosca de la fruta, la más importante, junto con el ácaro del tostado y la famosa arañita roja. Algunas diferencias en cuanto al daño que hemos considerado de estas tres plagas es de que en el caso del ácaro del tostado, esta plaga succiona la savia de los frutos, ocasionando que el fruto presente, o sea, ya en planta, digamos así, tenga una apariencia de quemado o tostado. Pues, de ahí viene el nombre, pues, ¿no? Para el caso de lo que es la mosca de la fruta, esta genera picaduras en el que ahí realiza las puestas de sus huevecillos, las hembras, al interior del fruto. Y estas heridas favorecen la entrada de hongos y bacterias oportunistas que van a ayudar a descomponer lo que vendría a ser el contenido interno, la pulpa de la mandarina, y así afectando la calidad. Para el caso de la arañita roja, esta afecta directamente a las hojas, los frutos y las ramas verdes. Lógicamente baja la calidad, o sea, baja, perdón, la producción de lo que es la savia y todo esto, pero en el fruto afecta también lo que es la calidad. En cuanto al control, tenemos control biológico usando hongos entomopatógenos que van a ayudar a contrarrestar este daño, y para el control químico usando compuestos azufrados, que es lo más importante. En el caso de la mosca de la fruta, pues como es una plaga potencial, clave, no solo en este cultivo, sino en varios, se está todavía investigando más. Hay
algunos trabajos para que se están investigando, pero hemos resaltado aquí el control cultural y el control etológico. Bueno, para el caso de las enfermedades, tenemos aquí a lo que es la fumagina, la antracnosis y la alternaria. La fumagina es un resultado, ¿no? Es un hongo que incide en el fruto tras, digamos, señales, daños que provocan ciertas plagas. Esos daños, por lo general, se lo relaciona con sustancias azucaradas que atraen justamente a este hongo. Uno de ellos es Capnodium, y lo que produce es un efecto secundario, ya lo mencioné, pero no secreciones generadas por insectos chupadores, secreciones azucaradas, entre áfidos, cochinillas y la mosca blanca. Como control tenemos al lavado de árboles con jabón potásico. El control químico, uso de piretroides. Para el caso de la antracnosis es muy común porque se caracteriza por afectar principalmente los órganos florales de la planta. Y esta ocasiona pérdidas desde la formación de botones florales. Como control biológico tenemos el uso de Bacillus subtilis, y sulfato de cobre. Control químico, fungicidas. Para la alternaria tenemos la aparición de manchas marrones a nivel de la cáscara, externo, pero que digamos, no afecta tanto a la parte interna del fruto. Como control químico tenemos el uso de fungicidas como mancozeb y prodione, clorotalonil y fosfitos de potasio y magnesio. Siguiente. En cuanto a la cosecha, tenemos de que para el caso de esta fruta, tenemos que realizar esta acción cuando el fruto haya ganado la coloración amarillenta o anaranjado, dependiendo de lo que es las variedades, ¿no? Y cubre un 75% de la superficie. Las mandarinas deben cosecharse con mucho cuidado para poder evitar lesiones, de esas lesiones algunas heridas y otros daños que pueden afectar directamente lo que es la calidad. Se debe de efectuar en ausencia de rocío o nieblas, que es lo más recomendable. Digamos, para realizar lo que es esa cosecha se puede usar lo que son envases empleados para la recolección, como cajas de plástico con capacidad de hasta 20 kilos, siendo deseable protecciones de goma, espuma y volcados cuidadosos. O si no se tiene eso, pues usar sacos. Siguiente. Dentro de factores de producto, ya, siguiente. Factor de producto tenemos, siguiente. Tenemos al primer factor genético, que corresponde a ciertas variedades que se cultivan acá en el Perú. Una de ellas es la variedad Murcot, que es la variedad con la que nosotros la consideramos como las mandarinas de miel, y son simplemente unos híbridos de plantas de mandarina con naranja dulce. Siguiente. La siguiente variedad, según este factor, es Satsuma. Ese tipo de mandarina se inició en el año 1940, cuando unos inmigrantes japoneses trajeron a nuestro país y decidieron exportarlo hacia Inglaterra. Siguiente. La siguiente variedad es Orri. Los frutos de Orri son de una calidad suprema, ya que tienen buen contenido de azúcar. Es muy alto el logrado Brix, entre 14 y 15. Y esta emisión de sabor, este dulzor que tiene este tipo de mandarina, está, digamos, compensado por su bajo contenido de ácidos. Es muy pobre en ácidos, por así decirlo. Siguiente. La siguiente es la variedad clementina, también es muy conocida esta variedad, y es porque, tres cositas importantes, es porque su contenido mínimo de zumo de jugos es 35%.
en todo, digamos, el fruto. El índice de madurez mínimo es de 8 y el contenido mínimo de sólidos solubles en grados Brix es de 9. Siguiente. Bueno, en cuanto a la morfología de la mandarina, tenemos que, ya, pues todos conocemos que el cultivo, la planta de mandarina se desarrolla como un árbol, es un cultivo arbóreo, está constituido por las raíces, el tronco, las ramas secundarias, o también es las ramas productivas, y en el que, cuanto al porte, es de un porte menor, de acuerdo a las variedades, ¿no? Y menor que el naranjo, y es un poco más redondeado. Su flor es de tipo solitarias o también en grupos, que se pueden agrupar más o menos así de 3 a 4. Las hojas son unifoliadas y de nerviación reticulada. Los frutos, que es la parte de nuestro interés, es del tipo hesperidio, como todos los cítricos. Y existen variedades que son muy semilladas, o sea que tienen una gran constitución de semillas en la parte central de la planta, del fruto, y otras son del tipo partenocárpicas. Y ahí se puede mostrar más abajo, pues, la parte, los elementos, las partes de un fruto bueno, en este caso de la mandarina, ¿no? Bueno, ahora doy pase al siguiente expositor. Sí, muchas gracias, compañero. Siguiendo con la variedad de clementina, es un árbol vigoroso, de hojas color verdes, como se puede observar en la imagen, es poco intenso, de forma redondeada, y se caracteriza porque tiene una gran densidad de hojas. Con respecto al fruto, en esta variedad el tamaño es de pequeño a medio y suele pesar entre 50 y 70 gramos. La corteza es fina, de color naranja, intenso. Los frutos de extraordinaria calidad. Su recolección se lleva a cabo entre noviembre y enero y frecuentemente es precisar realizar tratamientos para mejorar el tamaño y el cuajado del fruto, ¿no? Para así evitar problemas con la calidad. Siguiente. Bien, ahora sí tenemos la variedad Orri. Los frutos son de una calidad suprema. Prácticamente esta variedad no tiene semilla y con un contenido en azúcar muy alto, ¿no? De 14 a 15 grados Brix. La pulpa es de color naranja, como se puede observar en la imagen, de textura muy fina, muy jugosa y con las paredes carpelares extremadamente finas, lo que le proporciona una sensación organoléptica especialmente muy, muy, muy agradable. Los frutos son de buen tamaño, con la piel suave y lisa, de coloración naranja intenso. La zona peduncular es ligeramente plana y estilar redondeada. Son de fácil pelado y si bien presenta una piel muy resistente y firme que le confiere una óptima conservación. Siguiente. Con respecto a la variedad Murcott, esta variedad es muy conocida en el mercado porque no presenta semillas. Es fácil pelado, con una cáscara fina de color anaranjado rojizo y la pulpa también es muy fina, que posee un sabor delicioso y es de las mandarinas más dulces, ¿no?, que existe actualmente. Siguiente. Bien, acá tenemos la variedad Satsuma. Con respecto a esta variedad, se conoce que el árbol es muy vigoroso. Como se observa en las imágenes, también tiene una alta densidad de hojas con ramas muy largas. Con respecto al fruto, es de tamaño de mediano a pequeño, con elevado contenido de zumo de color naranja, claro y con una forma aplanada. Siguiente. Ahora sí tenemos los componentes nutricionales y metabolitos propios del producto. Con respecto al valor nutricional del fruto de mandarina, tenemos que contiene 37 calorías. Con respecto a los hidratos de carbono, tiene 9 gramos. También tiene 1.9 gramos en fibra y 185 miligramos de potasio, 11 miligramos de magnesio, 36 miligramos de calcio, 35 miligramos de vitamina C y 21
microgramos de ácido fólico. Siguiente. Bien, ahora sí, los beneficios para la salud de la mandarina es que nos aumenta nuestras defensas, tiene varios antioxidantes indicados para mantener el peso a raya, ¿no? Para tener una buena dieta en nuestra alimentación. Siguiente. Bien, con respecto a los factores de ambiente que influyen en la cosecha, el proceso de cosecha de mandarina, tenemos a la temperatura, la humedad relativa, la ventilación y el control de la maduración. A continuación, mi compañera les va a aclarar más de este tema. Ya, gracias. Ahora pasamos a los factores del ambiente. Uno de ellos tenemos la temperatura. La temperatura es un factor muy crítico en cuanto al manejo de la mandarina. Mantener una temperatura adecuada va a ser muy importante para prevenir la pérdida de la calidad y retrasar el proceso de maduración. Esto va a depender de acuerdo a la variedad de la mandarina que utilicemos, pero en términos generales se encuentra de 4 a 5 grados Celsius. Y a temperaturas más bajas puede provocar daños por frío, y si tenemos una temperatura muy elevada va a acelerar el proceso de la maduración y vamos a reducir el tiempo de vida útil. Siguiente. Bueno, otro de los factores también es la humedad relativa. Esta va a controlar el entorno de almacenamiento. Es muy fundamental para evitar la pérdida de agua de las mandarinas. Lo que puede llevar a la deshidratación y a la pérdida de la calidad. Siguiente. Otro de ellos es la ventilación. Garantizar una ventilación adecuada va a ser esencial para prevenir la acumulación de gases como el etileno, el cual va a acelerar el proceso de la maduración del fruto. Siguiente. También tenemos al empaque y a la manipulación del mismo. El manejo cuidadoso y la elección del envase apropiados son cruciales para evitar daños mecánicos en las mandarinas. Los envases deben permitir la circulación del aire para prevenir la acumulación y la humedad y la forma de condensación. En cuanto al control de la maduración, se puede utilizar técnicas de control de maduración como la aplicación de etileno y la creación de atmósferas modificadas para regular el proceso de la maduración de las mandarinas. Siguiente. Ahora tenemos operaciones de manejo post cosecha. Almacenamiento en campo. Después de haber sido recolectada la fruta, se tiene que almacenar en el mismo campo, pero con condiciones de sombra, para poder evitar mantener una enfermedad en la cosecha como los árboles. Se recomienda colocar directamente la fruta recién cosechada sobre hojas de banano o sacos si no tuviesen. En cuanto al transporte, las mandarinas se almacenan en una bandeja de aproximadamente 500 kilogramos y tenemos que cuidarlas para no exponerlas al sol y tampoco al polvo y a la lluvia. Siguiente. En cuanto al preenfriamiento por aire forzado, que consiste en exponer las mandarinas recién cosechadas a temperaturas entre 0 a 5 grados Celsius, al hacerlas pasar por cuartos refrigerados con ductos de aire frío por 12 a 24 horas. Es el método más utilizado aquí en el Perú. Para esta fruta cítrica, ya que permite reducir la tasa metabólica y extender la vida post cosecha. En el hidroenfriamiento, que implica la inmersión de mandarinas cosechadas en tanques de agua fría, controladas entre 0 a 3 grados Celsius por periodos cortos de 5 a 10 minutos. Siguiente. Ahora, mejora del aspecto de la mandarina.
Uno de ellos tenemos a la desinfección. Bueno, la desinfección es a base de sistémica de todo el central, incluye equipos de cámaras, una rápida eliminación de la fruta podrida. Otra de ellas es la separación de la fruta procedente del campo de la fruta confeccionada para evitar la aparición de resistencias y aplicar fungicidas en menos de 2 puntos distintos. A ver, siguiente. Ahora le doy el pase a mi siguiente compañero. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Vamos a ver en lo que es transporte básicamente del campo hacia la planta de producción, el proceso donde se va a seleccionar y a empacar para luego ser comercializado. Ya en los puntos, digamos, clave, puede ser llevados hacia el exterior o también así como en el comercio acá nacional, en los puntos de venta, como por ejemplo supermercados, donde podemos encontrar en algunas presentaciones las mandarinas. Para eso las jabas, que lo llamamos en el campo vines, que son una capacidad aproximada de 500 kilogramos, se colectan en camiones, en trailers, y se los lleva a la planta, así como también otros agricultores pueden cosecharlo en jabas, por ejemplo, de 25 a 30 kilos, y esos también son colectados en camiones y se transportan hacia las plantas al punto de recepción de la planta. Siguiente. Cuando es recepcionado la fruta, pasa por el proceso de selección, donde se seleccionan las frutas que han sido dañadas, quizá por corte, o manipulación de la cosecha, o por algún punto tal vez tienen en la cosecha, el cosechador tiene que seleccionar la fruta también al momento de echar a su morral, ¿no? Cuando corta, pero a veces se le pasa por el querer avanzar y esa cosa. Entonces es importante seleccionar la fruta en la planta, porque a veces viene con problemas de quemado o problemas de ácaros que han sido manchados. Entonces, las frutas que no tienen aspecto, digamos, de calidad alta, se selecciona de manera visual, ya se retira. Luego se pasa a lo que es el lavado, y posteriormente pasa a otra faja donde se va a hacer un almacenamiento refrigerado, por ejemplo, un refrigerado que le llamó mi amiga, mi compañera, como hidroenfriamiento. Se puede hacer ese proceso para antes de ser empacado, pero antes de ser empacado se puede usar recubrimientos en lo que es en ceras para ver el tema del manejo de post cosecha y que haya poca respiración celular en los frutos. Después del cerado se pasa al empaque, puede ser en jabas o en un empaque que tenga ciertas características adecuadas. Y antes de ser embarcado en los puntos de comercialización, se tiene que hacer el almacenamiento en un lugar donde sea refrigerado, que tenga una atmósfera controlada. Siguiente. El embalaje es importante. Por ejemplo, en este caso tenemos unas especificaciones de un empaque para mandar al exterior, que se utilizan, por ejemplo, unos palets de en la distribución de los palets se distribuye de 1 metro por 1,20 de distancia. Las medidas de las cajas ideales para estos palets serían 40 por 25 por 20. Y los cuales tienen que tener ciertas características, como por ejemplo, el material tiene que ser de resistencia alta, tiene que tener buena aireación, entre otras. Siguiente. Lo que es problemas en lo que es selección y calidad, las generalidades, por ejemplo, los frutos,
Visualmente debemos ver lo que estén sanos, enteros, libres de daño por insecto o enfermedades, daño mecánico, con buenos olores, buena presencia, buen color, buen aspecto, digamos, visual. El tamaño debe tener un calibre mínimo, por ejemplo, de 45 milímetros. El contenido de jugo es importante para ver lo que es el porcentaje de jugo en relación al fruto. Y las semillas, hay variedades que, por ejemplo, son las variedades sin semilla, como por ejemplo es la variedad Orri, que es una buena mandarina, y que los asiáticos les encanta esa mandarina por el tema de que no les gustan las semillas. Siguiente. Si hablamos de calibre, esto difiere de acuerdo a la variedad que tengamos. Por ejemplo, en Satsuma hablamos de Brix y de acidez y índice de madurez. En Satsuma, los Brix mínimos que se requiere para comercializar son de 7.5. En acidez, hablamos de mínima de 0.5 y máxima de 1.5. Y un índice de madurez mínimo para que se coseche tiene que ser de 7. En lo que es clementina, en los Brix es 9, en la acidez mínima es de 0.5 y la máxima de 1.5, y también la índice de madurez 7.5. Y tenemos la Murco, por ejemplo, que es una mandarina con altos grados Brix, que mínimo se requiere de 10, y una acidez también mínima de 0.5 y igual una máxima de 1.5, pero su índice de madurez mínimo sí se requiere de 8.5. Siguiente. Vamos a ver lo que es daños comunes en almacenes de mandarinas. Por ejemplo, vemos manchas permanentes que aparecen antes o después de la recepción de la fruta. Esto causa daños, por ejemplo, por pedrisco, ramiado, daño de la recolección, o puede ser picadura de insectos. Esto se observa a simple vista y son fáciles de reconocer. Por ejemplo, los otros pueden ser manchas que en el tiempo de la conservación van evolucionando. Se observa después de un periodo de almacenamiento. Puede ser la mosca de la fruta, que a veces a simple vista no se ve cuando ya el daño, pero ya cuando la fruta ya empieza a degradarse, a presentar malos problemas, malos olores, ya se presenta luego de post cosecha, luego de sido almacenado, y produce, claro, un olor característico que ha podido. Daños de producción de línea, por ejemplo, tras el desverdizado o el cepillado de fruta, la sensibilidad de la cáscara. Hay variedades que su cáscara no es tan dura, tan resistente, y tienen daños en el proceso del embalado para la comercialización. Siguiente. Hablemos del transporte del comercio cuando se va a exportar un producto, por ejemplo, en este caso la mandarina. Para llevar una cadena de frío y seguir la cadena frío hasta el lugar donde vamos a embarcar, puede ser en un broker internacional. Necesitamos, por ejemplo, un transporte refrigerado para llevar a un aeropuerto. Si hay un destino, hay dos vías que podemos llevar y comercializarlo. Puede ser vía aérea o vía marítima. Para llevar a vía aérea, es importante manejar, por ejemplo, transporte refrigerado. Por ejemplo, ahí tenemos una empresa acá que en Trujillo brinda transporte, que son de Chave. Y como vemos en la parte interior, fácil un pato o un montacarga que llamamos, lo puede ingresar y colocar los pallets ordenadamente con un sistema de refrigerado. Antes de ser embargado en un avión, este producto es paletizado en un lugar de preembarque. En cada puerto de embarque debe haber una cámara con una atmósfera controlada para que siga la cadena de frío. Siguiente. Siguiente, por favor.
Ahora, aquí, por ejemplo, vemos el transporte aéreo, puede ser transportado en aviones de pasajeros, en la que es en la carga de la parte inferior, y también puede ir en aviones cargueros. Por ejemplo, un avión carguero, los aviones más grandes, que son los eh, Jumbo, les dicen cargones cargueros Jumbo, son los aviones cargueros más grandes que caben más cantidad, digamos, de, de contenido, de capacidad para lograr llevar un cargamento. Ahora, en el punto de descarga de arribo, es importante tener en cuenta dónde va a llegar la carga para poder recepcionar y que tenga toda la facilidad para poder llevar a otro punto de mantener la cadena de frío y llegar al punto del broker donde va a recibir con su almacenamiento. Siguiente. Hablamos del transporte marítimo. Esto se transporta en buques cargueros, en trasvases. Por ejemplo, acá nosotros en el puerto Salaberry, nosotros carecemos de grúas pórtico, como en otros países altamente desarrollados que tienen grúas pórtico, nosotros carecemos de eso. Siguiente. Cuando llegan, por ejemplo, a la descarga del puerto Arribo, vemos acá la imagen en Hong Kong. Ahí muestra cómo son las grúas pórtico, donde recepcionan la mercadería que nosotros mandamos al exterior. Es importante que el broker tenga un lugar donde se pueda mantener refrigerado las mandarinas para que mantenga antes de llegar a ser comercializado en los supermercados de esos países, mantenga, digamos, su cadena de frío y permita mantener sus calidades organolépticas del fruto. Siguiente. Hablemos de las tecnologías de manejo en lo que es pues, post cosecha. Básicamente vamos a ver lo más importante que se utiliza en mandarinas son lo que son cubiertas y también recubrimientos alimenticios, pero más se utilizan lo que es cubiertas, que en este caso son ceras, que desde el siglo XVII, en Japón, en China, perdón, en China se empezó a utilizar la cera como principal, digamos, insumo para cubrir los alimentos, en este caso las naranjas, fueron como cítricos, similares a las mandarinas. Una de las ceras, por ejemplo, tenemos la carnuba, que es extraída de las hojas de las palmas, de la palmera abanico. Esta es utilizada, por ejemplo, para recubrir las mandarinas. Tenemos a la colofonia, que es otra cera colectada de la corteza de los pinos. Tenemos como la goma lacas, o se le dice celiac. Estas ceres especialmente lo hacen unos pequeños insectos, unas pequeñas cochinillas. En Asia, básicamente en Indonesia, son básicamente comercializadas. Y también se puede utilizar, por ejemplo, la cera de abeja, así como también emulsiones y soluciones entre ceras mezcladas, así como entre cera y una goma, que ya no es una cera, sino es una combinación entre ceras. Y también, por ejemplo, tenemos los polímeros, lo cual va a permitir tener ciertas cualidades y ventajas para tener una mayor duración en lo que es post cosecha del fruto. Por ejemplo, hablemos de la mandarina, se utiliza el polímero del quitosano, el agente objetivo es el aceite de clavo y el alimento, obvio, la mandarina se utiliza. El beneficio es inhibir Penicillium digitatum. Es un hongo que se da básicamente en mayoría de los cítricos, en la recubierta, o sea, en la cáscara
Y básicamente es eso. Siguiente. Hablemos del empaque. Es importante ciertas condiciones en el empaque cuando va a ser exportado el producto. Por ejemplo, las bases de este empaque debe tener un tamaño adecuado de acuerdo a la distribución para colocarlo en las parihuelas o pallets, como habíamos mencionado. Al momento de apilarse, tiene que quedar, digamos, un número exacto de cajas o empaques por pallets. Altura de acuerdo al core del tamaño del producto. También es importante tener la resistencia a la compresión. El material tiene que ser básicamente reciclable y resistente. No debe interferir las grapas, los clavos o alambres, ni nada material que sea metálico para que no haya un contacto directo con el producto y lo dañe. Las aperturas tienen que ser adecuadas de acuerdo al tipo de enfriamiento que se va a utilizar. Y antes del uso de los empaques deben ser por un proceso de esterilización para que no haya un contacto de lo que es contaminación para el producto. Siguiente. Hablemos también de atmósferas controladas y atmósferas modificadas. Una atmósfera controlada, por ejemplo, tenemos contenedores o cámaras donde se va a regular la concentración de CO2, la concentración de etileno y la concentración de nitrógeno, y también la temperatura y la humedad relativa. Estas van a variar de acuerdo a las necesidades del producto y van a tratar de mantenerse hasta el final del proceso de embarque, o sea, de llegada. Hablemos de atmósferas modificadas. Un ejemplo básico de atmósferas modificadas son las envolturas que se comercializan los productos. Por ejemplo, puede ser una bolsa de un polímero que es polietileno o un polímero específico, especial, que ya son hechos de otros tipos de material con la finalidad que tenga una mejor permeabilidad para que haya un mejor flujo de gases, tanto de etileno como de CO2, y de que la humedad relativa no se concentre y no se, digamos, tenga una mejor vida el producto en lo que es post cosecha. Siguiente. Bueno, eso todo ha sido la explicación. Muchas gracias.